Buenas tardes. Ya hemos finalizado la primera sesión que está circunscrita al análisis jurídico de la guerra civil y ahora vamos a iniciar una segunda parte en la que nos interesa abordar el tema del contexto histórico y cultural. En esta segunda parte contamos con expertos y expertas en materia de literatura, historia, arqueología y en este último ámbito iniciamos la segunda sesión con el investigador Santiago Orsina Lagos, que forma parte del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico de la Universidad de Alicante y que ha tenido la deferencia de hacer un hueco en su agenda para compartir con nosotros algunas reflexiones, estudios sobre la arqueología, los archivos, la guerra civil y el franquismo, es decir, los contextos y legados documentales para la investigación del conflicto y de la posguerra. Muchas gracias, buenas tardes, Santiago, por hacer un hueco y estar aquí con nosotros en este congreso. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a todos los oyentes, a todos los presentes, también a todos aquellos que después se vayan a interesar o se puedan interesar en este tema y nos vayan a escuchar de forma diferida una vez que termine el Congreso. Gracias por la presentación, gracias también por haber confiado en mí para formar parte del Congreso y pues de esa mesa temática que a partir de aquí se va a empezar a desarrollar. Y bien, efectivamente, aproximadamente en los siguientes 25 o 30 minutos, pues vamos a intentar obtener una visión general de lo que es la arqueología y la guerra civil durante estos años, relacionada también con los archivos. Hablaremos un poquito, haremos una pequeña contextualización de cómo estaba organizada para después hablar de qué es lo que ocurre durante la guerra y los momentos inmediatamente posteriores, con los objetos, con la legislación, etcétera, etcétera. Perfecto, pues vamos entonces a entrar directamente al tema, vamos a empezar al principio. Si nos ayuda, antes de entrar a hablar del conflicto y de la arqueología en el conflicto, sí que nos interesa un poco saber, bueno, pues cómo estaba la arqueología o los estudios de arqueología, para después abordar el tema del conflicto, cómo estaba estructurada previa a la guerra, antes de que llegara la guerra, cómo estaban los estudios de arqueología en España, para ver después cómo se van desarrollando durante la guerra y después de la guerra. Bueno, pues lo que ocurre es todo un proceso, como ocurre con otras disciplinas, que nosotros conocemos como el proceso de institucionalización y profesionalización de la disciplina arqueológica, el cual, pues empieza a dar esos primeros pasos, vamos a decir, de forma seria durante la segunda mitad del siglo XIX, a través de la creación pues, de diferentes instituciones, como puede ser en 1844 la creación de las comisiones provinciales de monumentos histórico-artísticos de España, las cuales, pues formaban parte de un proyecto nacional que estaba liderado por la Academia de Bellas Artes San Fernando junto al Ministerio de Fomento. Posteriormente también entrará la Real Academia de la Historia, ya con el objetivo de gestionar el patrimonio histórico de las diferentes poblaciones, provincias españolas. También puede ser la creación de la Escuela Superior Diplomática, con el objetivo pues, de enseñar ya las ciencias auxiliares de la historia, en este caso, pues la arqueología, la numismática, la epigrafía, o la creación también del Museo Arqueológico Nacional, el cual, pues por primera vez va a reunir en un mismo espacio pues las piezas artísticas y arqueológicas más representativas de la identidad de la nación española en un mismo espacio, ¿no? Desde la prehistoria hasta el reinado de Isabel II. Y además eso lo que va a permitir va a ser pues cristalizar también en este mismo lugar pues el relato histórico de España, ¿no? Avanzando ya todo ello, con todo este proceso, llegamos a las primeras décadas del siglo XIX, donde tenemos un nuevo punto de inflexión, que es la creación en 1911 de la Ley de Excavaciones y Antigüedades y el reglamento de 1912, el cual pues va a crear la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades y por primera vez pues se va a definir lo que es una excavación arqueológica, cuál tiene que ser el proceder para poder llevarla a cabo, cómo se tienen que solicitar permisos, cómo se tienen que solicitar subvenciones, de manera que a través del filtro del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, a partir de este organismo, que también el Ministerio se crea durante estas primeras décadas del siglo XX, pues se va a centralizar, se va a intentar centralizar y controlar toda la actividad arqueológica. Además, por si fuera poco todo ello, de forma paralela ya se han ido creando instituciones con interés exclusivo en la investigación arqueológica, en otras materias también, pero centrado también en el mundo arqueológico, pues como puede ser el Instituto de Estudios Catalanes, el Centro de Estudios Históricos, la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, y de forma paralela también a todo ello, pues tenemos los museos provinciales, los cuales ya desde la segunda mitad del siglo XIX se han ido creando o intentando crearse por todo territorio español, ¿no? Y por lo tanto, pues ya hay un interés en el conocimiento, la protección, la salvaguarda del patrimonio histórico.
Y como podemos comprobar, bueno, pues con todo este horizonte es el que estaba en momentos previos a la guerra civil. ¿Qué es lo que va a ocurrir durante la guerra civil? Bueno, pues como en otros aspectos de la vida pública y también de la cultura española, pues todo ello va a empezar a resquebrajarse. Las excavaciones arqueológicas se paralizan, los museos van a cortar toda su actividad, aunque como veremos ahora más adelante, los museos van a ser un espacio clave también de la gestión del patrimonio histórico durante todos estos años y, bueno, pues se va a empezar a legislar en favor de la protección y la salvaguarda del patrimonio histórico, ¿no? Claro, te quería preguntar precisamente por eso, cuando ya has hecho ese recorrido, pues, ¿cómo se perfila? Claro, tú has dado ya una pincelada de cómo se perfilaba la gestión del patrimonio antes de la guerra, pero claro, tú has comentado algo concreto y es la gestión del patrimonio durante la guerra y la legislación. Entonces, la cuestión es si, cómo se gestionaba y si había una legislación homogénea, porque estamos hablando de un contexto histórico en el que dos autoridades se autoproclamaban y querían gestionar, bueno, Dos bandos. dos bandos, sí, exactamente, dos bandos se manifestaban como con legitimidad para gestionar el territorio. Entonces, ¿qué ocurrió con esa legislación, con esa norma? Bueno, pues es interesante porque lo que ocurre es que por primera vez y de forma homogénea se va a intentar legislar en pro de la salvaguarda del patrimonio. Siempre, a lo largo de toda esta historia, de esta pequeña historia, contexto que hemos dado, digamos, la protección del patrimonio siempre ha sido clave. Lo que pasa que en este caso, por primera vez, se va a intentar legislar en pro de un contexto muy determinado. Si bien es verdad que durante el siglo XIX pues ya hemos tenido la guerra de la independencia, las guerras carlistas, etcétera, en ningún articulado durante todas esas normativas se había pensado en qué es lo que podía ocurrir durante el patrimonio en un conflicto armado, ¿no? De manera que cada bando va a legislar de forma paralela, siempre con el mismo objetivo. Y, bueno, pues tenemos por un lado las normativas del Gobierno de la República y por otro lado la normativa del Gobierno franquista o del bando nacional, ¿no? El bando de la República lo que va a crear son las conocidas como juntas de incautación republicanas, con el objetivo, bueno, en un primer momento el objetivo de estas juntas de incautación estaba acotado a los palacios, a las bibliotecas de la zona de Madrid. Sin embargo, bueno, viendo que el avance de la guerra era inminente y se estaba desarrollando por todo el territorio, lo que va a ocurrir es que van a ampliar el ámbito de actuación a toda España, creando diferentes juntas de incautación en diferentes provincias españolas. Algunas incluso con actuando dos juntas en el mismo territorio. En Alicante, por ejemplo, tenemos la junta de incautación, digamos, principal, que es de Alicante, pero luego tenemos una subjunta en Orihuela. El caso es que, como digo, bueno, pues también a partir de este nuevo cambio se va a ampliar la normativa y se van a establecer, bueno, pues una serie de criterios. El personal que forma parte de estas juntas forman parte del cuerpo facultativo de bibliotecarios, archiveros y arqueólogos, que también se había creado durante la segunda mitad del siglo XIX y muchos de ellos, bueno, pues se habían instruido en esta escuela superior diplomática, ¿no? Era personal, evidentemente, que estaba completamente autorizado para poder llevar a cabo estos trabajos, pero también, de forma paralela, podían actuar como voluntarios o como colaboradores, digamos, en la sombra, teniendo en cuenta que posiblemente pudiera haber represiones después de todo ello, pues otro tipo de personal que podían formar parte de otras de estas instituciones que hemos comentado y que, bueno, ayudaron a desarrollar todos estos tipos de trabajos, ¿no? Claro, pero, perdona que te interrumpa, pero sobre este tema a mí lo que me sugiere es algo que has comentado. Surge la guerra, se produce el conflicto, se produce la destrucción, hay una intención de proteger, pero y a mí me interesa sobre todo los objetos de los museos y los archivos de Estado. Se custodiaban, es decir, más allá de los acuerdos famosos que se hicieron con el exterior para sacar las obras del Prado, de forma general se custodiaban los objetos en los museos, en los archivos a partir de ese nuevo cambio. La actividad fue fructífera, es decir, un poco, cuéntanos qué pasó con... Sí, ese es un detalle que se me ha olvidado contar y que está muy bien que me lo hayas apuntado. Sí, la idea era custodiarlos en los museos, ¿no? Se entiende que por, digamos, tradición y también por las características arquitectónicas de estos espacios, pues tenían grandes almacenes, edificios amplios, también tenían propias colecciones, de manera que las colecciones de los grandes museos y de los museos provinciales ya eran importantes y trasladar todo eso, pues
operativamente era más complicado que si ya estaba en un mismo espacio. De manera que sí, en estos espacios la idea era poder custodiar estos materiales en los museos y bibliotecas del Estado, de manera que las exposiciones permanentes se desplazaban y eran ocupadas todas estas salas por el personal de la Junta de Incautación, aunque también hay que tener en cuenta que muchas veces, hasta que llegaban a esos depósitos principales que estaban situados en los museos, habían otros tipos de espacios arquitectónicos variopintos en donde se custodiaban estos objetos arqueológicos, ¿no? Volvemos al caso de Alicante, que es el que yo tengo más estudiado, pues, por ejemplo, sabemos que un aeródromo, por ejemplo, fue depósito de estas piezas, o que incluso, por ejemplo, las casas museo, digamos, de los coleccionistas, de los eruditos que formaban parte de estas instituciones, también formaban parte eran depósitos para poder custodiar de momento, clasificar, ordenar e incluso restaurar todas estas piezas, ¿no? Sobre lo que me comentas, si la actividad fue fructífera o no, si llegaron a lograr esos objetivos, los resultados que tenemos a día de hoy es que efectivamente las juntas de incautación llevaron a cabo una labor muy importante en la salvaguarda del patrimonio histórico. Además, es un tema que a nivel de investigación sigue siendo vigente, que es muy potente. Sin ir más lejos, bueno, pues en 2022, si no recuerdo mal, se publicaron las actas de un congreso que se llevó a cabo en 2019 que se hizo además en el Museo del Prado y que todavía investigaba y presentaba nuevos resultados sobre estas cuestiones, ¿no? De manera que sí, los resultados que tenemos son de que las juntas de incautación tuvieron resultados muy positivos en lo relativo a la salvaguarda del patrimonio histórico, ¿no? Además, tenemos que tener en cuenta que nosotros nos estamos centrando en la parte arqueológica nada más, pero estas juntas también tenían que rescatar patrimonio bibliográfico, bibliotecas, colecciones privadas, pero también patrimonio archivístico, desde archivos civiles hasta archivos eclesiásticos, de monasterios, etcétera. Más luego restaurar, clasificar, decir a qué propietario pertenece para después, porque tampoco hay que olvidar, y esto hablaremos de ello más adelante, que el objetivo era incautarlo, reconocerlo, restaurarlo si era necesario y después devolverlo. Claro, exactamente, devolver. Y de bueno, manera que... no, sí, claro, me estás hablando de un tema súper interesante, pero toda esa documentación de la Junta de Incautación, ¿dónde se encuentra hoy? Porque eso fue una labor que se hizo, pero ya ahora cumplimos el 85 aniversario de la finalización de la guerra. ¿Y esa documentación de la Junta dónde está? Es decir, bueno, pues te digo lo mismo que antes. Como va a ocurrir en otros aspectos de la cultura y de la vida pública, bueno, pues parte de esta documentación está perdida, ¿no? Se encuentra muy atomizada, muy dispersa en diferentes archivos. Si bien es verdad que en el Instituto del Patrimonio Cultural de España, en Madrid, hay un fondo que se llama el Archivo de la Guerra, que, bueno, de alguna manera tiene documentación de estas instituciones que formaron parte de la salvaguarda del patrimonio durante la Guerra Civil. No está toda la documentación para poder conocer, digamos, cada junta o cada servicio franquista que veremos también más adelante. Una primera aproximación quizás puede estar ahí, pero no toda. Hay que acudir a los archivos de carácter municipal, de carácter local, de carácter provincial. Sin ir más lejos, por ejemplo, los que yo tengo localizados sobre la Guerra Civil de Alicante se encuentran en el archivo de la Diputación de Alicante. El 99,9% está ahí. Y dentro de ese 99,9% solo pues un 3, un 4% y un 3 o un 4% son 3, 4 papeles, tiene que ver con la Junta de Incautación Republicana. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues porque una vez que las juntas de incautación, una vez que el aparato franquista empieza a ocupar los espacios de la administración republicana, que es donde estaban estas juntas de incautación, pues pueden ocurrir dos cosas: que esa documentación se rompiera y, por lo tanto, lo que ocurre es que precisamente hoy no tenemos casi documentación, o que también una vez que ellos hacen un vaciado de toda esa información, porque lo que interesaba, además de conservar todos estos objetos, era también saber quién formaba parte de estas juntas, toda esa parte represiva, ¿no?, que después se va a observar durante el franquismo. Pues una vez que hacían ese vaciado, como digo, de toda esta documentación, lo rompían y ya está, ¿no? De hecho, en Alicante, por ejemplo, de esos 3 o 4 papeles que te comento que tenemos, uno de ellos es una cartela que creemos que estaba a modo, digamos, informativo en la entrada del Museo Provincial, que pone Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Junta de Incautación de la provincia de Alicante, ¿no? Y lo tienen simplemente como a modo informativo, decir, bueno, pues que sepáis que esto estaba aquí, ¿no?
Pero, Santiago, has comentado, has hecho a lo largo de tu intervención una serie de afirmaciones que a mí me han llamado la atención. Sería un poco que la explicara, porque, claro, tú estás hablando de la Junta de Incautación, como bien has dicho, republicana. Es decir, hay una serie de gestión o de política diseñada de la República para intentar proteger, bueno, pues el patrimonio ante la barbarie de la guerra. Pero me llama la atención una cuestión. Tú has comentado que en los dos bandos hubo normativa o que hubo, bueno, iniciativas de protección o legislación. Me llama la atención una cosa porque está más que demostrado que el bando franquista o el rebelde había órdenes por parte del general Mola, por ejemplo, de producir el miedo, el terror y la destrucción, es decir, como arma de guerra. De hecho, como ha comentado el primer interveniente, miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en España no fue posible la mediación, entre otras cosas porque Franco nunca quiso la mediación y realmente buscaba reformar el país y no ganar una guerra, sino eliminar lo que consideraba el cáncer de España, ¿no? Entonces, claro, en este contexto de destrucción y de terror como arma de guerra, me llama un poco la atención lo que me estás comentando de que también se legisló de la parte rebelde, ¿no? El tema del patrimonio. No sé si me puedes explicar esto un poquito más, porque me ha llamado la atención. Sí, lo que ocurre es que, como comentaba, se va a legislar con el objetivo, digamos, de salvaguardar el patrimonio histórico. Sí que es verdad que el bando franquista va a tener, además de eso, un cariz, digamos, de represión en relación a todos estos temas. Y lo que pasa es que van a haber una serie de diferencias. Si bien las juntas republicanas van a ser las primeras que se crean, el gobierno de la República va a ser, digamos, el primero que va a intentar proteger este patrimonio y, como digo, con buenos resultados. El bando franquista semanas después va a también legislar. Lo que pasa que, digamos, que los primeros resultados van a ser distintos, ¿no? Se van a crear, por ejemplo, las juntas de cultura histórica con el único objetivo de hacer listados de cuáles eran los objetos que el bando republicano había incautado, ¿no? Posteriormente, bueno, junto con estas juntas de incautación se crea el Servicio Artístico de Vanguardia, el cual va a estar compuesto en este caso por cuerpo civil, pero también por cuerpo militarizado. De manera que una vez que los militares liberan esa zona de retaguardia, este cuerpo civil podía entrar y podía incautar estos materiales. ¿Qué es lo que ocurre? Pues de estas primeras juntas de cultura histórica no tenemos mucha información sobre cómo se desarrollaron a nivel nacional y los distintos las provincias en sus distintos ámbitos de actuación. Sí que es verdad que del Servicio Artístico de Vanguardia ya empezamos a tener investigaciones y estudios que efectivamente, bueno, pues empiezan a dar su importancia, pero en el contexto de la guerra civil, el bando franquista sí se da cuenta de que no tienen la misma operatividad que sí que tenían las juntas de incautación, de manera que crean el Servicio de Defensa y Protección del Patrimonio Artístico Nacional, el cual, bueno, pues en este caso tenía como objetivo también gestionar e incautar el patrimonio histórico. Claro, pero en este caso, por ejemplo, me está hablando de la Junta de Incautación y también de esta iniciativa de servicio. ¿Quién componía? Porque me estás comentando de estas iniciativas. Claro, eran expertos, eran funcionarios, eran civiles. ¿Quién componía? Porque estamos hablando de personas que clasifican, que tienen una responsabilidad con respecto al patrimonio, a la protección del patrimonio. ¿Cómo era su composición y funcionamiento? Sí, bueno, pues al igual que había ocurrido con las juntas de incautación, los que formaron parte del Servicio de Defensa y Protección del Patrimonio Artístico Nacional, que de alguna manera va a ser la institución que marque el rumbo en lo relativo a la salvaguarda del patrimonio del bando franquista, también era personal completamente cualificado para llevar a cabo esos trabajos, lo que pasa que no formaba parte del cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos. En este caso, digamos que el bando nacional tuvo que echar mano de otro tipo de funcionarios que, como digo, igualmente cualificados, pero que no formaban parte de esta institución, pues como podían ser los directores de instituto, los catedráticos de historia, etcétera, etcétera. Aún así, también formaron parte gente del cuerpo facultativo y gente que había formado parte de la Junta de Incautación Republicana. Digamos, no de forma oficial, igualmente de forma voluntaria, de colaboradores, etcétera, etcétera, pero también en algunos casos estuvieron formando parte, ¿no? En este caso, por ejemplo, con el tema de la documentación, también tenemos
ocurre exactamente o algo muy parecido con el tema de las juntas de incautación republicana. Tenemos documentación que nos habla de cuál era el funcionamiento de estas instituciones y también tenemos investigaciones que también nos hablan de un buen funcionamiento en lo relativo a la salvaguarda del patrimonio histórico, pero en este caso también tenemos que acudir a diferentes archivos de carácter municipal, ¿no? Por ejemplo, yo me he apuntado aquí porque para consultar la documentación del servicio de Barcelona, pues tenemos que acudir al Archivo Histórico de la Corona de Aragón, el archivo del Museo Arqueológico de Barcelona o el Archivo Nacional de Cataluña, por ejemplo. O para el de Sevilla, pues lo tenemos en el Archivo Municipal de Sevilla, el Archivo General de Andalucía y en menor medida en esos archivos nacionales en donde también podemos también podemos tener una parte de una visión de estas instituciones, ¿no? Sí, pero ya nos ha quedado muy claro cuál fue el modus operandi durante la guerra, la legislación que hubo, pero claro, termina la guerra y ahora, una vez que acaba la guerra, ¿qué pasa con todos estos objetos que se habían confiscado, custodiados, ya no solamente dentro de España, sino fuera, es decir, o dentro de España? ¿Qué pasa? ¿Cómo se recuperan? ¿Cómo se restablecen? Bueno, pues como comentaba, la idea, una vez que se confisca, que se incauta, que se inventarían todos estos materiales, que se ordenan y que se clasifican, pues era la devolución de todos ellos. En algunos casos, en los casos en los que se conocía quiénes eran los propietarios, porque como digo, se llevaba, otra cosa no lo sé, pero un estricto control sobre estos materiales está claro que se realizaba, ¿no? Entonces, como comento, si se conocía quiénes eran los propietarios de estos objetos, se les notificaba directamente una notificación en las que se le instaba a personarse en las instalaciones, en este caso ya, del Servicio de Defensa y Protección del Patrimonio Artístico Nacional, donde estuvieran, que por lo general eran los museos provinciales, a personarse a recoger estos objetos, a verificar que eran suyos y se personaban, se daban una serie de plazos, ¿no? En lo que nosotros tenemos consultado en Alicante es que una vez que se enviaba la notificación tenían un plazo de 8 días para recoger todas esas piezas. Si ese plazo lo pasaban, el Servicio de Defensa y Protección cobraba en concepto de almacenaje una peseta diaria hasta pues un máximo de 3 meses. Si no recogían esos materiales, pues había otra fase de la que hablaremos más adelante, ¿no? Pero por lo general se notificaba. Y si no se conocía 100% al propietario, también se notificaba a los propios ayuntamientos, al alcalde. Si era de órdenes religiosas, pues directamente se enviaba una notificación a la propia iglesia, al propio convento, para que fueran ellos los que recogían estos materiales, ¿no? Sin embargo, también hay que tener en cuenta que muchos de estos propietarios podían recogerlos, se daban varios casos, podían recogerlos dentro de esos 8 días, podían recogerlos más tarde cobrándole ese concepto de almacenaje, o a veces lo recogía un familiar, porque también se daba el caso de que esos materiales pertenecían pues a gente izquierdista que se habían alistado a la guerra y que podían haber fallecido. Totalmente, claro. Nosotros en Alicante tenemos el caso, desgraciado de que eso ha ocurrido, ¿no? De manera que, ese era un poco el modus operandi para poder devolver todos estos materiales. Claro, yo creo que la dificultad ahí sobre todo era devolverlo a aquellas piezas a las que no se sabía a quién pertenecían, ¿no? Porque sobre todo, claro, en un momento de posguerra no estamos hablando de la España de 2024, sino de la España de 1939, donde, posterior, donde era difícil localizar todo esto y la comunicación. Nos ha dado una visión genérica de lo que es la protección del patrimonio, de la arqueología. Me ha parecido muy interesante lo que nos has comentado sobre las juntas y las iniciativas también de ambos bandos, ¿no? Y ya para terminar, sí que me gustaría, como experto que eres en arqueología, que está en el instituto en Alicante, si nos puedes hablar un poco de qué estás trabajando o qué estás iniciando ahora desde el instituto, tú en particular, en tus investigaciones en relación con este tema. Bueno, pues en relación a la guerra civil, el franquismo, la arqueología y los archivos, esta amalgama de conceptos, pues tenemos varios frentes abiertos. En primer lugar, las instituciones, porque lo que tiene que ver con la guerra civil y la salvaguardia del patrimonio ya se ha publicado y se va a seguir publicando, de manera que, digamos que ese aspecto está relativamente cubierto, aunque todavía seguro que saldrán más investigaciones. Nos estamos centrando mucho más en los momentos inmediatamente posteriores, la posguerra y lo que es el franquismo, ¿no? En este caso, como digo, a través de varios frentes. Uno de ellos es la actividad que tuvo el Museo Arqueológico Provincial de Alicante durante el franquismo, que fue bastante interesante en muchos aspectos.
también sobre el papel de las instituciones que se crearon tras haber acabado la guerra y durante el franquismo también, que fueron varias, porque hasta el momento, digamos, la institución principal era esa Comisión Provincial de Monumentos que hablábamos, que se había creado en 1844. En el momento que termina la guerra se abre otro nuevo abanico de instituciones y van a ser varias las que de alguna manera van a intentar, digamos, copar la realidad arqueológica de Alicante, pero también de España va a ocurrir lo mismo y estamos también en eso, ¿no? Tenemos una aproximación bastante interesante ya al Instituto de Estudios Alicantinos, que también se crea durante estos años y, bueno, pues estamos viendo también cuáles fueron esas relaciones que se establecen entre ellos, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que, bueno, hay todavía un amplio campo que, bueno, está abierto y que estamos intentando ir analizando. Pues yo con esto ya quería finalizar la entrevista, conferencia. Quería agradecerte tu tiempo y sobre todo, bueno, has dado una serie de información que yo desconocía, seguramente los que están siguiendo este congreso también desconocían, y que tiene que ver mucho, bueno, con la recuperación de la memoria. Es decir, fundamentalmente los documentos, los archivos, los datos son fundamentales para hacer un análisis sosegado de lo que ocurrió y objetivo de lo que ocurrió. Entonces ahí tenéis los historiadores y arqueólogos tenéis un rol muy importante en todo este tema. Quería agradecerte por Sí. Si me permites apuntar una pequeña cosa precisamente con todo esto, hace poco se ha publicado, hace un par de meses, el propio Ministerio, a raíz del tema de la memoria histórica, que una de las normas que ordenan esta ley es precisamente todos estos materiales que nos habían devuelto, volver a hacer un inventario y publicarlos. Y en este caso, a través del Ministerio, ya digo, hace un par de meses se ha publicado el listado de en este caso los museos nacionales, los museos que gestiona el Ministerio, de todas las piezas que todavía forman parte de sus colecciones y que no se habían devuelto, que no se conoce quién es el propietario, ¿no? De manera que ese es otro frente que también está ahí para poder atacar, ¿no? Y supongo también otro frente que serán aquellas piezas que nunca aparecieron, ¿no? O que desaparecieron, porque imagino que, como pasa en todos los conflictos, que también hubo piezas que salieron y aparecieron en su base. Y no han vuelto, sí, se desconoce, efectivamente. Bueno, gracias, como te he comentado, Santiago, de verdad, muchas gracias por tu intervención, por tu tiempo, por compartir con nosotros tus investigaciones, porque uno de los objetivos de este congreso es democratizar la información, el conocimiento, por eso está en abierto. Y nada, te brindamos a seguir con nosotros en el congreso, vamos a continuar la siguiente sesión y, bueno, y a seguir trabajando sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Víctor.